gracias y buenos días, amigos, amigas de Voz para el Cambio. Ya estamos en sus hogares, en su plataforma. El que se transporta en vehículo lo puede accesar, porque la tecnología hoy nos facilita todas esas posibilidades. Llegamos al martes 28 de junio del año 2022, ya preparado para tener un gran programa hoy. Ha sido invitado para compartir experiencia el jurista Marino Elseví Pineda. Vamos a compartir al mismo tiempo con el sociólogo Jacinto Sención para ver cómo anda la sociedad dominicana desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social. ¿Por qué la República Dominicana de hoy se nos presenta tan violenta? ¿Qué podemos hacer desde una instancia y desde la otra para luchar a ver si conseguimos retornar a la sociedad dominicana de otros tiempos, donde el ser humano con menos cosas materiales podía presentar una felicidad mayor? Ojalá que Alfonso Torres Ulloa quiera incorporarse a la conversación y aportar, porque ese es el objetivo básico de Voz para el Cambio. Su equipo, los invitados que regularmente apoyan este espacio, eso precisamente, poder hacer una contribución desde donde podamos tener un espacio más habitable en la República Dominicana. Bueno, tuvimos suerte, tenemos ahí a Alfonso Torres Ulloa, con quienes pretendemos pues hacer un programa que contribuya, como decimos, a ser una República Dominicana mejor. Buenos días, Alfonso Torres Ulloa. Saludos, don Juan Francisco, saludos. Pasé por aquí a saludar a sus invitados. Bueno, ahí llegó don Jacinto Sención, qué bueno verlo. Don Jacinto, saludos. Mire, le quiero compartir a los dos. Muere hija de Pedro Enrique Sureña en Argentina. Sonia Enrique, una escritora de fuste en Argentina. Primera vez que tengo conocimiento de su existencia, y es exactamente cuando ya se despide de la vida terrenal con 96 años. Pero en Dajabón siempre yo oí decir, hijo de gato, caza ratón. Hija de Pedro Enrique Ureña, nieta de Salomé, debía ser escritora. Así es que buenos días y ahí lo dejo. Llegó don Marino Elseví. Así es que gracias, adelante, jóvenes. Marino, Francisco, gracias Alfonso, gracias Jacinto. Es un programa de lujo que hoy vamos o pretendemos hacer en Voz para el Cambio. Gracias por ingresar a la plataforma, Marino. Buenos días. Gracias a ustedes, y para mí es un honor siempre estar junto a ustedes en los análisis nacionales e internacionales a través de su escuchado programa. Decía Marino que es un lujo compartir con usted, con una dilatada carrera jurídica, formado en una de las escuelas jurídicas más importantes del país. Jacinto Sención, a su vez, sociólogo. Y decía yo que quisiéramos ver con ustedes dos cuál es el perfil en este momento de la República Dominicana caracterizada por la violencia. Muchos hechos que son trascendentes, pero el caso, por ejemplo, de Orlando Jorge Mera, por su condición de abogado, de funcionario público, muerto en su escritorio, y recientemente también cayó abatido un abogado famoso de Santiago. Los juristas lo conocen como un hombre que hizo un papel que será la posteridad que va a aclarar definitivamente
cómo fue su labor al servicio no de su colectividad. Me gustaría iniciar el programa reflexionando sobre ese punto que es tan vital para la República Dominicana, la violencia en este momento. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sociológico? Bueno, no sé cuál de los dos comenzaría, pero si ustedes me dan la oportunidad, pudiera... La edad es un rango, Marino, es un rango, que hay que respetarlo como si fuera un general. Bueno, el tema de la violencia en nuestro país es recurrente y sobre todo se acrecienta en la medida en que los gobiernos manualmente hacen cambios en los diferentes estamentos militares. Pero aparte de eso, hay una violencia que subyace en nuestro país, que son las diferencias sociales, el grado de marginalidad y más aún la falta de oportunidades, porque tenemos más de 600,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y es una carga muy grande para la sociedad dominicana, pero sobre todo también para el tema del equilibrio que debe existir en una sociedad democrática que no sea excluyente como es con estos jóvenes y que a su vez le procure políticas públicas de inserción social, de inclusión y participación ciudadana real. Ese es un marco conceptual que tenemos que tener desde mi punto de vista. Tal vez haciendo uso de mi estudio de sociología hace muchos años en Uruguay y que recuerdo a mis maestros que enseñaban eso. En aquella encuesta famosa que se hizo en Montevideo, Uruguay, se vive como se puede, que fue un trabajo extraordinario para América Latina, donde demostraba la incidencia de las políticas públicas y diríamos, la relación directa que tiene con los efectos de la marginalidad, la criminalidad, la falta de oportunidad y todo ese tipo de cosas que incide en una sociedad que también una violencia institucional, una violencia que gravita sobre toda la población y que incide en toda la nación. Si usted le agrega eso, alrededor de más de 600, 700,000 haitianos que tenemos que han migrado al país por el estado de necesidad que hay y el estado de confusión y la falta de oportunidades en su territorio y la falta de gobernabilidad en su territorio, imagínense que tenemos una población de por lo regular 1,5 millones de personas que están en una situación de vandalización. Y por eso ocurre que la venta de droga es una fuente de trabajo y de enriquecimiento ilícito. Y por eso ocurre de que los asesinatos a mansalva por encargo, que son asesinatos cobardes, porque el que mata porque manda otro, es que el otro no tiene la hidalguía de enfrentarse, sino que tiene que utilizar a una persona pobre, marginada, sin ningún tipo de criterio para llevar a cabo su osadía, su crimen y su falta de valentía. Porque así es que por lo menos yo juzgo esos crímenes por encargo, que no son como quieren novelarlo en los periódicos. Mataron, una persona mató a la otra por encargo del otro, crimen de sicariato. Yo creo que los periódicos deben cambiar ese tema porque incentivan esos crímenes. Esos son crímenes de cobardes. Gente que manda a matar al otro porque no tiene valentía de enfrentarse directamente con el otro. Un grupo de cobardes que mandan a pobres gente a ejecutar sus crímenes porque no tienen el valor de enfrentar a la persona a quien han mandado a matar. Ahora, vamos al otro aspecto, el aspecto jurídico. Nosotros hemos vivido novelando nuestros procesos penales.
En violación al artículo 200. Marino, vamos a ver la reacción, porque usted ha hecho una intervención muy importante, a ver cómo la valora Jacinto Ascensión, y después salimos de eso y usted entra de manera frontal al aspecto legal. Correcto, y un abrazo para Jacinto, un abrazo para Jacinto Ascensión. Sí, saludos, muy buenos días, querido amigo Juan Francisco de la Rosa. Qué placer y qué gusto estar haciendo espacio con el amigo Marino del Sevi. Y a ese público televidente que siempre sigue su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades y sobre todo abordar estos temas que nos preocupan a nosotros como ciudadanos dominicanos, de ver cómo nuestro país poco a poco se nos está cayendo a pedazos. Cuando uno lo ve más desde esa parte de la violencia que no es nueva, no es que ahora somos violentos los dominicanos, no es que ahora estén pasando las cosas. Para mí esa no es la preocupación, porque la hemos tenido siempre. La preocupación es siempre cómo se ha abordado esa violencia. Esa violencia que muchas veces está promovida por el mismo Estado. Por el mismo Estado que no asume un compromiso sobre el mismo Estado, que a veces se hace indiferente o justifica la violencia. Y sobre todo cuando esta violencia también es tan promovida por los medios de comunicación o las redes sociales. Estamos claros que vivir en un país tercermundista, con carencias, con grandes desigualdades sociales, porque hay que verlo desde ese contexto, grandes desigualdades sociales, un Estado que a través tal vez de sus funcionarios también violentan, porque cuando hablamos de corrupción en una sociedad, en un país, también la corrupción es violencia. Cuando hablamos, y lo decía Marino del Sevi muy bien, que entra en las desigualdades sociales, pero con lo que es el tema de desempleo, entonces también eso de promover la violencia. Y cuando uno como sociedad, cuando nosotros como sociedad, como Estado, como país, ya nada nos sorprende y todo da igual, desde esa individualidad, también eso lo convertimos en violencia. Entonces, creo que la violencia podríamos combatirla solamente si nosotros asumimos una responsabilidad como Estado, como país, desde las instituciones, si nosotros realmente cada uno puede jugar su rol, que a veces, ¿qué pasa en estos temas? Que le echamos siempre la culpa al otro, a la familia, al gobierno, pero sin embargo el Estado somos todos somos el Estado. Y creo que se nos ha ido de las manos al gobierno, a las autoridades, estos niveles de violencia que ya no solamente está carcomiendo los estratos sociales de las familias o de las comunidades más pobres, sino que la violencia piensa a qué niveles está llegando, porque ya la violencia está articulada en lo que es el crimen organizado. Entonces, uno cuando mira una sociedad que va caminando en esa magnitud y luego tú no encuentras que hay una propuesta de Estado de enfrentar, que no hay una propuesta de Estado de poder aglutinar y ver esta realidad como algo peligroso, entonces todavía es mucho peor. Porque ¿qué pasa con los gobiernos? Y de hecho, este que tenemos no está exento de eso, que siempre va a estar justificándolo desde la Policía Nacional, justificando desde el mismo Ministerio de Interior o de sus funcionarios, que antes estábamos peor y ahora estamos disminuyendo la tasa de violencia. Y sin embargo, cuando uno ve los numeritos, uno ve las variables, estamos hablando que
nosotros no estamos disminuyendo la violencia en este país, sino al contrario, que se visibiliza mucho más lo que está pasando, porque Marino, don Manolo, las redes sociales ya todo es en el instante. Usted sabe, Juan Francisco, que el sábado pasado en su pueblo natal, el Rosario, fíjese cómo el nivel de violencia llegó hasta allá, desde lo que es el feminicidio, cosa que eso nunca hubiese pasado en nuestro campo, el Rosario Pandie, de un joven ser asesinado, una joven por su pareja o su expareja. Eso no era posible. Eso lo ve a uno por los periódicos y muy lejos de nosotros. Pero sin embargo, ya la violencia, no solamente el feminicidio, sino también el ajuste de cuentas, sino también los secuestros, sino también los asaltos que están ahí a la esquina, que te asaltan en el colmado, que te asaltan en la calle, que te matan a los policías para quitar el arma de fuego. Tú vas a los parques a recrearte, de allá llegan y empiezan que tú no estás seguro porque llegan los desaprensivos y te atracan, y si te mueves te matan. Entonces, todo eso ligado a lo que es también la parte de la corrupción, vamos a ver que estamos sumergidos en una violencia que está ahí latente, y eso entonces que carcome, lacera lo que es la paz y la tranquilidad en cualquier sociedad del mundo que esté ocurriendo. Bueno, yo confieso que haber introducido el tema y el análisis de Marino El Seví y de Jacinto Ascensión me tiene en pánico, porque ellos de manera diferente han dicho que en la República Dominicana por el momento no hay solución para el problema de la violencia. Marino dio un dato, pero nosotros hemos oído que en la República Dominicana llega por los 900,000 niños que ni estudian ni trabajan. Y no es verdad que si resolver ese problema, sin parar el laboratorio de delincuencia que hay en la sociedad, en la República Dominicana pudiera haber paz. Pero Marino tiene pendiente hacer un enfoque. Vamos a aprovechar los primeros 5 minutos para luego ir a una pausa. Marino, usted puede iniciar entonces con los cálculos y su enfoque desde el punto de vista jurídico. Mira, no quería dejar en el tintero algo que ha ocurrido también en la sociedad norteamericana en el día de hoy. Unos 46 inmigrantes han sido, se han descubierto muertos en un camión en Texas, en San Antonio de Texas. También la migración no solamente ha penetrado entre nosotros, sino fíjate el impacto que tiene en la sociedad norteamericana, que también está envuelta en una gran violencia. Es decir, que no es un asunto exclusivo de la República Dominicana. Pero a eso, antes de entrar en el aspecto jurídico, también quería agregarle, oyendo al hermano Ascensión, de que los medios de comunicación tienen una gran influencia en el aspecto de la violencia. Los videojuegos, las películas de guerra, a todas horas, las películas de violencia. Y las novelas. Toda esa diríamos, parafernalia de la publicidad que orienta hacia la violencia y que manifiesta expresiones violentas como índices de convivencia. Por ejemplo, ahí sale en los periódicos hoy que los videojuegos provocan una alarma en los especialistas psicológicos y psiquiatras del país, porque son los centros psiquiátricos que semanalmente están ahora atendiendo a jóvenes, a personas también adultas, que son enviciadas con esos juegos de videojuegos violentos. Pero ahora vamos al aspecto jurídico, que quería no dejarlo en el tintero. Resulta que jurídicamente hemos novelado nuestros crímenes y los periódicos se han convertido en una caja de resonancia de las acusaciones iniciales del Ministerio Público, en violación al artículo 290 del Código Procesal Penal, que establece que las indagatorias en la fase de investigación son secretas. Secreta para las partes, secreta para la prensa y secreta para todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso
en definitiva, lo que procura es, desde el principio, en forma antojadiza, culpar a quienes el Ministerio Público quiere o quiere referenciar o tiene como personas preferidas para llevarlo a la justicia. Después los expedientes se caen y la gente dice, no sirve la justicia. ¿Por qué? Porque cuando un juez analiza lo pobre que ha sido la acusación y ha sido la evidencia, los asuntos verosímiles que pueden probarse en el tribunal, tiene la obligación de descargarlo porque no hay una acusación real, fuerte, como tanto dicen, robusta, como tanto dicen los periódicos, previo a la acusación formal del Ministerio Público. Y tú decías al principio, eso empezó a novelarse, por ejemplo, con el asesinato vil y cobarde de que fue objeto el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fíjate cómo filtraron la primera indagatoria. Y fíjate cómo empezaron a novelarla. Y fíjate cómo incluso después que asesinan a Orlando, quieren entonces volverlo a asesinar, revictimizarlo. Y ha habido incluso gente que ha querido en esa novela que el asesino cuente su historia. Pero por suerte hemos tenido una prudente actuación del Ministerio Público Fiscal del Distrito, que dejando su vacación postnatal, ha intervenido en forma sumamente adecuada y equilibrada. ¿Qué ha dicho esta en el día de ayer? Bueno, él tuvo la oportunidad de hablar cuando estuvo en el interrogatorio y cuando estuvo frente a la prensa en la iglesia donde fue hecho preso y se entregó o hecho preso, como quieran decir, ya la historia jurídica vendrá. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque en este proceso, en el caso de Orlando, que es una derrota a la seguridad, a lo interno de los ministros y del gobierno, que es una derrota en términos de haber perdido una vida tan valorable como el ministro de Medio Ambiente, que es una vergüenza que un hombre en sus funciones haya sido asesinado para nosotros los dominicanos y nos llena de estupor. Eso ha sucedido fundamentalmente y tenemos que buscar la forma de resguardar el proceso, porque este no es el momento de hablar de los móviles del crimen. Ya le llegará su oportunidad a la defensa, pero también la defensa, cuando ve que filtran el expediente, inmediatamente se constituye en guerrero y dice, yo voy a decir por qué, pero para establecer también sus medios de defensa. ¿Por qué? Porque se anticiparon, filtraron en los medios de comunicación las indagatorias iniciales y empezaron a novelar el proceso. Así también... Marino, por favor, sin decir porque vamos a ir urgente a una brevísima pausa y quedémonos en la misma posición porque volvemos, porque el tema se está haciendo cada vez más interesante, pero es una obligación técnica que usted conoce bien. ¿Cómo? Adelante, control.